Seguimos compartiendo la mañana del 11 a las 11 de la mañana con 12 minutos en todo el país. Momento de recibir al presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereira. Bienvenido, un placer. Un gusto estar acá contigo otra vez. Muchas gracias. Hubo un planteo que se hizo el 2 de diciembre, recién lo comentábamos, que hubo una reunión con el gobierno para ver qué posibilidad había de que los propietarios pudieran llegar extranjeros a Punta del Este con una serie de medidas, ¿no? Una tasa de ingreso, poner servicio 222, que contraten un servicio de salud, o sea, bastante complicado, no sé cuántos extranjeros querrían venir con esas condiciones, pero era la idea, era el proyecto. Cuando llegaron a esa reunión de la cual usted participó, el propio Antía dijo, esto era para hace un mes, o sea, ahora ya estamos en el horno, el 2 de diciembre, hoy 15 de diciembre, mucho peor, o sea, esa posibilidad está descartada. Bueno, eso de acuerdo a la planificación o lo que plantea el gobierno. Yo creo que es una... A ver, lo primero, yo miraba ahora una carta de una asociación de propietarios, de argentinos propietarios en Punta del Este, y la veía con una gran satisfacción, porque en realidad yo creo que del otro lado, o que hay gente que apuesta a Punta del Este y que nos ha elegido, que sepa que desde acá nosotros los defendemos y le tenemos total aprecio. Creo que también es importante para el destino, sobre todo para dar una señal de que no es solamente el hecho de hablar de nosotros mismos y entendernos nosotros mismos y tener empatía con nosotros mismos, sino con aquel que hizo la inversión, porque era bastante contradictoria la situación. Alguien que decía que venía a invertir lo dejábamos entrar, pero el que ya había invertido no. Yo creo que había cosas que nosotros fuimos hablando con diferentes actores de Maldonado y había plena coincidencia, y bueno, y ahí creo que estuvo una excelente idea el intendente Enrique Antía, que fue nuclear absolutamente todos los sectores y consultar a ver cuál era la opinión de todos. Y todos teníamos un montón de temas para plantear, pero había algo que nos unía, que era el tema de los propietarios. Es decir, bueno, hay una situación acá puntual, importante, que nos une a todos, que es de alguna manera defender la imagen que tenemos de Punta del Este. Y creo que ahí fue la virtud de Antía. Se le lleva el trabajo, porque se le llevó un trabajo muy serio, casi con un nivel profesional, donde trabajaron muchos elementos técnicos. Yo en las reuniones que participé, sobre todo cuando se termina armando de alguna manera una mesa chica entre todos los sectores, había una participación importante de médicos y de científicos de Maldonado. Y cuando se le lleva la propuesta, creo que era una propuesta donde de alguna manera se le da una herramienta al gobierno, que era decir, Maldonado toma sus propias medidas, se hace cargo Maldonado, y tampoco se estaba hablando de que entraran, se abría la portera y que entraran todos los propietarios, sino que de alguna manera hubiera un cuentagota de algo sobre un control de la cantidad de propietarios que se podían ir dando ingreso, que de alguna manera era una señal, es decir, miren, estamos preocupados por ustedes, y queremos dar la oportunidad de que vengan por lo menos a ver en qué situación está la inversión que hicieron o a disfrutar la inversión que hicieron, porque ven en los uruguayos una sociedad seria que los defiende y que actúa de bien. Está muy bien y suena muy lindo. Ahora hay que pensar los propietarios multiplicados por 4, ¿no? Y el tema de con quiénes deciden venir, se genera una... Por eso digo, no, pero se planteó restringido. Le doy un ejemplo, 150... los trámites en el consulado argentino son 150 semanales. 150 trámites semanales. Supongámosle que se empiece un trámite a pedido exclusivo de Maldonado por los propietarios de Maldonado, que son 150 semanales más. El análisis que se hizo con el sistema médico de Maldonado, todo, la salud privada y la salud pública, diciendo, no, esta es la medida que podemos tomar, semanal, diaria, mensual. No era que abrimos la portera y después vemos con... No, Maldonado se hace cargo, era la propuesta. Por eso digo, sentado en la mesa era una propuesta, por eso llevó mucho tiempo de elaboración y por eso creo que la virtud, yo creo que incluso el gobierno, cuando se llega a la reunión y las declaraciones del presidente eran, esto me van a venir como va a venir la Cámara de Maldonado a exigir que entren los propietarios. No. A ver, ¿cuál era la gotera? ¿Cuánto podían entrar por semana? Creo que la propuesta, creo que el gobierno se llevó una sorpresa de que era una propuesta estudiada y que participaron todos los actores. El rol del director departamental de salud, fundamental, Javier San Martín, la gente de Gustavo Rodríguez del Mautone, digo, había un equipo de Osácar de Cardiomóvil, digamos, gente que laburó, que todos reconocemos en Maldonado,
que son gente que, y bueno, me estoy olvidando de un montón de gente que sabe mucho más que yo y que el propio intendente del tema. Hace 50 días usted pidió medidas de fondo para evitar una crisis mayor. En 50 días, las cifras son un desastre, ¿no? Cuando José Pereira dijo esto, había 465 casos activos. Hoy hay 3.341. Había 59 casos nuevos el 23 de octubre. Ayer hubo 332, sin contar los 500 y pico del domingo. Había 53 fallecidos, hoy hay 95. Había 51 casos en la salud, hoy hay 197. En Maldonado había 3 casos, hoy hay 74. Si usted pidió esto hace 50 días, ¿qué pide hoy? Y lo mismo. Y creo que se vienen épocas. Maldonado, los otros días miraba un informe en el Correo de Punta del Este que hablaba sobre el estudio de Google, sobre el tema de los ingresos no sé si lo viste Marcelo, sobre los ingresos a los locales comerciales en Maldonado y la situación económica. Y Maldonado estaba en un 130 y pico % inferior a la comparación de otros años con el resto del país. Creemos que Maldonado va a subir, lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, si no se toman medidas de fondo como se han tomado en otros países. Lo hablábamos la última vez que estuve acá con el embajador alemán. En todas partes del mundo, de gastronomía, hotelería y comercio, se tienen que tomar medidas. Y sobre el tema de alguna manera de restricciones, bueno, vamos a tener que pensar en medidas que tengan que ver de alguna manera con algún tipo de control. Creo que dentro de la propuesta de Maldonado había algunos elementos interesantes planteados por profesionales locales, ¿no? Que el 18 de diciembre, 17 pues se adelantó, van a poner marcha atrás, de eso no cabe duda. Sí. O sea, vamos a aplicar la otra parte, porque para adelante todo lo posible y se fue todo lo posible, porque se abrió la economía, se abrieron los trabajos, las industrias, en fin, ahora para atrás todo lo necesario y bueno, habrá que ir para atrás hasta que calce justito, ¿no? Cuando la medida coincida la parte de arriba con la parte de abajo, ¿no? Cuando el golletito coincida con el otro golletito, bueno, vamos, dale para atrás hasta que, bueno, todo lo que sea necesario y es una pena realmente. A nuestro entender, y lo hemos manifestado, algunas provisiones, sobre todo en apertura de sectores, prohibiciones o reglamentaciones sobre sectores formales, de alguna manera llevan a la informalidad. Yo abro los negocios nocturnos hasta las 12 de la noche, evidentemente que van a esos lugares, salen y después que salen se van a la casa de uno, de otro y siguen en la noche porque es la costumbre. Cambiar la costumbre de la sociedad son bastante complejos y lo que aplica es para generar ámbitos informales, que es lo que nos estaba pasando. Y así en todos los ambientes. Creo que una de las cosas que nosotros por lo menos planteamos era que cuando hay aperturas no debe haber restricciones, sino que debe haber justamente un análisis de dar libertades a la formalidad. Porque es en la informalidad donde justamente aparecen los grandes problemas. Y cuando damos restricciones que sean de alguna manera totales, ¿no? No puede haber sectores que de alguna manera generen diferencias sobre otros y que después aparezcan problemas por generar esas diferencias que a veces son solo desde el punto de vista económico, ¿no? Y no desde el punto de vista sanitario. ¿Qué ha pasado, no? Ha habido enfrentamientos y declaraciones públicas por esa inequidad que hay a la hora de aplicar la normativa y bueno, y después lo otro también que evidentemente todo lo que se avance tiene que estar respaldado por una conducta responsable, sino de lo contrario hay que retroceder. ¿Cuál es la situación? Me decía que están haciendo un trabajo que va a arrojar resultados en los próximos días, pero le pregunto así en crudo, la situación del comercio y el empresario de Maldonado, el chico, el mediano, muchos se han quedado por el camino, han cerrado, otros van a cerrar. ¿Qué situación mide usted o palpa usted antes de que se conozca el informe de la Cámara? Y nosotros lo venimos diciendo, la vemos bastante complicada. Los costos fijos siguen y hay que pagarlos y en algunos casos ni siquiera hay posibilidades de trabajo. ¿Cómo no se ha logrado la exoneración de esos costos fijos que en definitiva es una renuncia fiscal, pero es un salvataje al comercio que no quede por el camino? Y bueno, porque no ha habido de alguna manera ahorro. Lo que ha habido es pasaje cuando uno escucha, ¿no? Por ejemplo, uno ve la noticia, ¿no? Título grande. En el Parlamento se ahorra. O en tal lado del Estado se ahorra. No, se pasa, después sigue leyendo y es un pasaje de dinero a otro ámbito del Estado. Entonces, el ahorro es cuando ahorra el Estado, uno lo ve, le sacan impuestos.
El Estado es un juego de suma cero. Todo lo que yo pongo en un lado lo tengo que sacar indefectiblemente del otro. El tema que hace un montón de tiempo se saca solo de un lado y el beneficio va siempre para el mismo otro lado. Entonces, en esta situación clave nosotros creemos que es una linda oportunidad, o que hay una linda oportunidad para que se saque del lado que desde hace mucho tiempo no se saca y se le empiece a soltar el cinturón, por lo menos. Un agujerito, a mí me vendría bárbaro, por ejemplo, un agujerito del cinturón del pantalón, ¿no? Pero, a ver, el ahorro no existió, estamos en una situación particular donde hubo una erogación extraordinaria, donde hubo una renuncia fiscal importante, donde hubo una cantidad de costos que no estaban previstos. Entonces, como que para ahorrar, que en realidad el concepto del ahorro es quien, bueno, tiene un dinero X de sus ingresos y lo retira del circulante y lo pone abajo del colchón. Eso es un ahorro. Sí. Me parece que hoy en día el gobierno no está, pero ni cerca de posibilidad de decir, bueno, voy a ahorrar este billetito y bajarle impuestos a la gente. Por concepto general, me parece que tendría que ser cosas dirigidas y digitadas a determinados sectores para ayudarlos, pero en definitiva es redistribuir la plata, como señala usted, y en otros casos, como dicen, recortar el despilfarro. Nosotros lo planteamos. Si yo a una empresa le prohíbo trabajar, o sea, su trabajo desciende un 100%, la carga impositiva debe ser un 100% de exoneración. Si yo le digo a los restaurantes y bares que deben trabajar a un 60%, yo debo renunciar fiscalmente en un 40% como Estado a lo que le solicito. Porque todo lo que no da hoy el Estado lo termina dando, lo que no da por Ministerio de Economía, por Ministerio de Turismo, lo va a terminar dando por el MIDE. Y nosotros lo estamos viendo de a poco con gente que hace 2, 3 meses era socia de la Cámara y hoy, por ejemplo, tengo un caso de estos días, está pidiendo canastas. Y porque cuando hablamos de empresas y socios de la Cámara, por ejemplo, no estamos hablando necesariamente de grandes empresarios, ¿no? Muchas veces empresas familiares, ¿no? En su gran mayoría. Ahora, En un 95% son MIPYMES, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, el cierre de empresas, el cierre de comercio, gente que queda por el camino, pero también hay aperturas, hay gente porque también hay una contracara. O sea, es una versión no apocalíptica, sí compleja, difícil, que va a repercutir negativamente, pero también hay otros elementos que tienen otra realidad respecto a la pandemia. Hay sectores, en toda pandemia hay sectores que le va bien. Yo hablaba los otros días con un socio de la Cámara, estamos tratando de conversar de a poco y ahora vamos a empezar un trabajo a partir del 17, justamente de tratar de estar en un mano a mano a fines de diciembre y después en todo lo que es enero, en lo que podamos. Y una de las cosas que nos pasaba era, por ejemplo, uno de los sectores, el término de empresas dedicadas a lo que es Internet, las redes, etcétera, y nos decía que les estaba haciendo muy bien. Es que más, estaban dejando de alguna manera trabajos para no quedar mal, para poder cumplir con todo el mundo. Las grandes superficies nos decían, hasta el 15 de noviembre veníamos muy bien, hablando con varios gerentes de varias empresas importantes de Maldonado, nacionales y locales. Nos decía, hasta el 15 de noviembre, bárbaro. Ahora empezamos a sufrir nosotros la crisis del resto. Y empezamos a ver la baja y estamos preocupados. Vamos a ver qué pasa en estos días. Porque una cosa es que, evidentemente, hay sectores que les va a ir bien y que les ha ido bien en pandemia. El tema es que a lo largo de la pandemia también va a empezar de alguna manera a perjudicar al resto del circuito y en algún momento, sobre todo por lo largo que ha sido la pandemia. Si hubiera sido un tema de repente más corto, bueno, de repente capaz que uno lo llegaba a sentir menos. Pero la comunidad de Maldonado creo que de a poco va a sentir, y esperemos que no, y que los números, esto de generar el primer observatorio económico del departamento, para nosotros es un orgullo porque nos puede ayudar a concientizar, sin tener que discutir desde el punto de vista del olfato, qué está pasando en Maldonado, decir, miren, estos son los números, tenemos en el caso del observatorio, un respaldo de la Cámara Nacional de Comercio, un trabajo, se contrató una consultora como es Radar, con una dilatada trayectoria en términos de opinión pública, está trabajando la Organización Internacional del Trabajo que colabora, la Comunidad Económica Europea que genera fondos para apoyar este tipo de proyectos, para justamente empezar a discutir sobre términos reales, decir, a ver, estos son los sectores que están afectados, trabajemos sobre esto porque tenemos problemas.
en esto tenía razón usted, gobierno, y la Cámara se equivocaba. No estaba tan mal la situación y empezar a discutir y empezar a reconocer capacidad de olfato o no, o capacidad de no tenerlo. ¿Cuándo van a estar esos resultados, esos datos? Y lo vamos a tener ahora a fines de año, es la idea, y a principio de año seguramente hagamos una conferencia y empecemos a discutir los temas. El otro día recibíamos y nos poníamos muy contentos al presidente de la Junta Departamental y la idea, nosotros cuando nos trajo el proyecto de la Cámara Nacional de Comercio, hablamos con el resto de otras gremiales, universidades del departamento, porque acá en Maldonado, la verdad, para este tipo de cosas, tenemos una infraestructura ociosa, universidades, gremiales, hay un buró, yo qué sé, la liga, las gremiales, que tenemos además gremiales como la Cámara, pero a su vez tenemos sectoriales. Digamos, hay un equipo bárbaro para trabajar y dedicarnos justamente a generar datos y a trabajar eficientemente, dejarnos de jorobar con el olfato, para decirlo mal. ¿Y cómo se demoró tanto en llegar a esa conclusión? Que evidentemente el tener el observatorio económico aquí es un golazo, ¿no? Pero estamos en el 2020 y esto, bueno, que usted está en la Cámara hace muchos años y yo no es la primera vez que lo escucho decir y en la proyección de los años, no es que este año ya se lo escuché decir 2 o 3 veces. Se demoró tanto hasta ahora, nos estamos manejando medio improvisadamente, diría yo. La Cámara lo que hacía era que venía de la época de otros presidentes, hacía algo muy casero, que era llamar a los socios y a partir de los socios generar, digamos, datos. Venía de la época, yo creo que de Meo, creo que lo hizo Pígola también, Subillaga, no sé si lo hizo Martínez y Antonini también, y en el caso nuestro lo hicimos al principio. La Cámara Nacional había empezado con una prueba piloto en Florida, a partir de una iniciativa del intendente Enciso, hoy embajador en Argentina. Nosotros participamos de esa reunión. Lo que no nos convencía a nosotros que era todo con elementos secundarios. Y era un tema que no... Y esto lo que tiene es en su momento, cuando se hablaba de generar datos primarios, era un costo bastante importante. Acá lo que se consiguió fue, bueno, nos juntamos varios, el tema de los costos y organismos internacionales que están apoyando esto, que creo que terminó definiendo para que la Cámara se metiera en esto. Y además, bueno, en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Con el objetivo de poner de pie a los empresarios, reclamando menos burocracia e impuestos y evitando que el poder sindical avasalle a las minorías. Este es uno de los leitmotiv que lo llevan al señor José Pereira a ser candidato a la dirección del Banco de Previsión Social en representación de los empresarios, elecciones que serán en noviembre del año que viene. Quiere sacudir el árbol, ¿no? Porque también agregó combatir el sentimiento de derrota y evitar que minorías se impongan sobre mayorías silenciosas que han derivado en un estado de rodillas ante el PIT-CNT. Sí, creo que lo transmitimos porque es un sentimiento general en el tema del empresariado. El empresariado siente que abre y pierde. Pierde con el Estado, pierde con los sindicatos. No de repente muchos de los empresarios, en términos de, porque tenemos muchas empresas hoy pequeñas, familiares, pero siente que pierde, ante cualquier problema siente que pierde. Y eso genera en el ámbito de trabajo grandes problemas en Uruguay, sobre todo de confianza. Y nosotros tenemos gremiales empresariales que son la demostración, lo hablábamos en el corte, de los candidatos que habíamos para poder de repente encarar por parte de la Cámara Nacional de Comercio. En un momento se plantea que tenía que ser alguien del interior, de los actores que veníamos más o menos en puja, estaba Martín Rodríguez en Rocha, Mauricio Crespi en Tacuarembó, el amigo Miguel Mestre en Cerro Largo, yo qué sé. Había unos cuantos que podían perfectamente ser como terminé siendo yo. Muchos de ellos quedaron por el camino y se fundieron. Los actores del PIT-CNT vemos que están atornillados en el sillón. Tenemos cámaras empresariales y gremiales pobres y un PIT-CNT rico. Yo qué sé. Creo que en el Uruguay hay que empezar a ver de alguna manera, que no digo que tiene que cambiar, que uno tiene que dejar de ser pobre y el otro dejar de ser rico. Los gremiales, de la forma que estamos bien. Pero, a ver, plantear en la sociedad que vivimos y en el mundo que vivimos la lucha de clases y que el trabajador de por sí genéticamente es distinto al empresario y que nació y tiene otro tipo de genes, uno es malo y el otro es bueno, en el siglo que vivimos ya es un disparate y quien lo diga es porque necesita de alguna manera, por falta de capacidad de hacer otra cosa, de vivir del trabajador, ¿no?
que es lo que está pasando hoy, lamentablemente, en los sindicatos, porque uno admira sobre todo el inicio de la CNT y del propio PIT-CNT, ¿no? Falta un año para esto, todo puede pasar, falta mucha agua a correr por abajo del puente respecto al tema de la pandemia, respecto a la realidad mundial. Bueno, así que suponemos que todos estos postulados serán revisados a medida que pase el tiempo y a medida de lo que vaya ocurriendo. ¿Qué puede hacer un director del Banco de Previsión Social porque de repente a muchos les figura o les suena algo un poco abstracto, ¿no? ¿Qué puede hacer un director del BPS desde el BPS que los empresarios, los comerciantes realmente lo vean? Y bueno, lo primero es ser un empresario dentro del Estado, que esto viene en la reforma del 66 y el empresario, nosotros preguntamos y por eso tenemos tanto voto en blanco en las elecciones de BPS. La gente no sabe para qué y creo que es el representante de los empresarios en el Estado. Y justamente ese es un debe que tenemos, que el empresario actúe como empresario dentro del Estado, con esa visión crítica, con esa austeridad, con ese pedido de transparencia, que el representante de los empresarios represente las exigencias del empresario dentro del Estado, que no es escuchado en lo absoluto. Y para eso el BPS es el órgano más importante en ese sentido. Ahora se está discutiendo la reforma que en todas partes del mundo se ha venido discutiendo sobre la reforma de la seguridad social. Tenemos un equipo de técnicos trabajando en eso. Bueno, una de las cosas que nosotros vemos con gran preocupación que 2 millones y algo de dólares por día pierde el BPS, da de pérdida. O sea que realmente es un problema jugar ese partido y nosotros creemos que tenemos la capacidad que hemos construido desde hace mucho tiempo, no yo solo, sino un grupo de dirigentes empresariales del interior. Hemos construido de alguna manera un nombre y hemos demostrado que tenemos la capacidad de poder combatir y llegar a un organismo que tiene entre esos márgenes que un 70% del organismo son gastos no vinculados al 30% que son las jubilaciones. Entonces, si tenemos un organismo que su fin es un 30% y el resto es un 70%, bueno, se habrá para denunciar, para hincar el diente, para estar pendientes y para empezar a contarle al ciudadano y sobre todo al empresario lo bien o lo mal que se gastan su fondo, su dinero. José Pereira, gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto como siempre compartir la mañana contigo y con la teleaudiencia. Muchas gracias, hasta pronto. Tenemos que hacer una pausa, después de ella estaremos hablando de la perilla sanitaria, ¿verdad? Con el doctor Federico Machado, ya volvemos.